Bueno, vamos a intentar ser puntuales y si alguien queda pues ya mirará el vídeo. Bueno, empezamos ahora. Yo creo que no, bueno, si viene alguien ya se acoplará. De todo, buenas tardes y muchas gracias por haberse apuntado todo el mundo. La verdad que ha tenido un éxito ahí que yo la verdad que no me lo esperaba. Creía que éramos 5 los que sabíamos un poquito de Angular, o teníamos un poco de interés por Angular, así que bueno, veo que hay bastante. Así mejor, así tenemos más comunidad para conocernos un poco más y demás. ¿Alguno de vosotros ya ha empezado a hacer cosas con Angular? Que haya hecho cosillas. Bueno, pues la charla esta es perfecta entonces, porque realmente, bueno, antes de nada me presento, mi nombre es Jimmy Collazos y llevo desarrollando aplicaciones desde hace 9 años. Actualmente trabajo para Urigae, que son las oficinas, y darle las gracias porque la verdad que en última hora, con un par de semanas de antelación, no me la cedieron, aunque va bastante bien. Y trabajo para Telefónica Digital, en el laboratorio de I+D, y ahí es más o menos donde he conocido un poco la parte de Angular y demás. La charla de hoy realmente va de una pequeña introducción a AngularJS, y realmente es una introducción porque creo que pocas librerías realmente necesitan de esa introducción. El objetivo realmente de esta charla es que cuando vayáis a empezar a estudiar Angular no cometáis el mismo error que he cometido yo, que es directamente irse a la API y leer qué hace lo que hace cada parte de la API y demás, porque la primera semana es darte de cabezazo contra un muro porque no lo pillas. Tenemos una idea de cómo venimos desarrollando aplicaciones ahora mismo en JavaScript, y Angular es mucho más. Realmente es toda una filosofía, nos cambian las perspectivas, desaparecen un poco, no desaparecen, simplemente que se hacen de otro modo algunas cosas, como la parte de gestión de eventos, añade unos nuevos criterios realmente como son el scope, el dependency injection, que realmente hasta ahora no lo teníamos del modo que lo tenemos ahora, y por eso es que realmente yo creo que necesita una introducción, y un poco el objetivo es ese. No vamos a ver nada de específico de lo que trae Angular, no vamos a dar una explicación a lo mejor, simplemente es para estar preparados y cuando vayamos a leer la documentación, pues empecemos desde un punto que realmente podamos aprender fácilmente. Vamos a ver un poquito de HTML, la historia de HTML, porque realmente tiene mucho que ver con la parte de Angular. Realmente desde el nacimiento de HTML, por allá por el 89, hasta la que sale la 4.1, HTML siempre ha tenido muchos problemas, y ha sido que no ha habido una estandarización. Pero realmente la estandarización viene porque HTML es muy limitado, o ya en aquella época los navegadores querían implementar soluciones para determinados tipos de problemas que HTML no los daba. HTML nos da una lista de etiquetas, y esas etiquetas dan unas soluciones, pero no están todas, realmente. Entonces por ahí muchos navegadores pues dijeron, voy a crearme mi etiqueta Bling y le voy a llamar tal, o Link y lo voy a hacer tal. Y entonces yo creo que ya en ese momento la W3C se da cuenta de ese tema, y directamente prácticamente aparcan el tema de HTML y empiezan con todo el tema de XML, de XHTML. Más que nada por eso, porque se dan cuenta de que el HTML tiene que ser extensible, y intentan trabajar un poco por ahí. Luego después hubo varias versiones de HTML, como es el de HTML también, y entonces ya ahí había un pequeño problema que se dan cuenta. Hasta el 2008, que sale el primer borrador de HTML5, que se comienza a volver a tener un poco de esperanzas en HTML, y se comienzan a crear etiquetas ya mucho más interesantes con la parte de vídeo, para unificar todas esas necesidades y que haya un estándar que lo pueda respaldar. Toda la parte esta de aquí está bastante bien, y realmente es lo que más llama la atención, pero también se incluyen algunas cosas que habían aprendido en la parte de XHTML, como son la parte del poder extender el HTML, que tú puedas crear tus propias etiquetas, que no es obligatorio de que cierres los nodos,
también un poco para que el parser pueda funcionar un poco mejor. Y entonces, realmente, Angular tiene una filosofía que está muy relacionado con esa parte de ahí. Entonces, se nota que estoy un poquito nervioso. Así que bueno, entonces Angular realmente quiere recuperar esa parte de ahí. Dice, vamos a aprovecharnos de que han incorporado ya en HTML5 y vamos a extender nuestro propio HTML, porque realmente HTML está muy limitado. Si veis ahora mismo el código de aquí, más o menos sabéis lo que es, ¿no? Yo creo que si aquí alguno lleva ya un año haciendo cosas, sabe perfectamente lo que es un sistema de pestañas. Pero realmente, viendo el HTML, ahí lo que vemos es una lista y 3 capas. Sabemos que es un sistema de pestañas porque es el estándar que hemos cogido un poco de facto, pero realmente habría que ver el JavaScript. Aquí no nos damos cuenta viendo el HTML. Angular lo que te propone realmente es de, no te limites, crea la etiqueta, dale el sentido que tú le quieras dar, dale el funcionamiento que tú realmente necesitas y llámalo. Y es mucho más comprensible leyendo la parte del HTML. Tiene un poquito de trampa, realmente, porque cuando vayáis a ver los ejemplos de Angular y demás, muy pocos ejemplos vais a ver de ese estilo. Pero no es porque no se puede hacer, simplemente que hay un culpable que es el mismo de siempre, que es Explorer. Que para Explorer esa parte de que tú puedas crear tus etiquetas no te las pasa. Tienes el truco de crear el elemento primero con JavaScript y ya luego después sí que te lo va a leer. Entonces, debido a ese pequeño inconveniente de compatibilidad, muchos pasan a la parte de atributo, porque Angular tiene esta filosofía, pero luego después te da varios puntos. Te dice, vale, pues cuando tú vayas a crear tus etiquetas, tienes la opción de llamarle por el nombre del nodo, por un atributo y por un nombre de clase. Y tú le vas a dar todo el funcionamiento que tú quieras realmente. Pero el objetivo principal es hacer esto. Crear nuestra etiqueta que se vaya viendo bien. Pero más que nada, porque tiene mucho más lógica, o le estaríamos sacando más rendimiento a HTML del que le sacamos ahora. Porque lo que pasa ahora mismo con HTML, que ahora mismo prácticamente HTML es como una cruz. Pintamos el HTML, pero porque hay que pintarlo. Pero si podemos meter un div vacío y luego a través de JavaScript vamos llenándolo, pues mucho mejor. Y de hecho, si vais a ver muchos componentes de UI, van un poco por esa línea. Tú metes un div y luego se lo pasas a una función, a una clase, por así decirlo, y él ya renderiza, ya hace 20.000 cosas y demás y te llena. O sea, no le sacamos partido para nada a HTML. Y hacer aplicaciones también es HTML realmente, aunque nos centremos mucho en la parte de JavaScript. Entonces, es mucho más comprensible utilizar esta forma de aquí, y solamente leyendo el HTML vamos a poder entender perfectamente lo que hace nuestra aplicación. Y esta es un poco la filosofía de Angular, que realmente intenta impartir entre la gente que desarrolla, y con eso también nos ayuda para ver dos tipos de programación que ahora mismo tenemos, que sería la imperativa versus la declarativa. Para hacer un poco de resumen, programación imperativa describe los pasos necesarios para resolver un problema, mientras que la declarativa describe el problema, pero no cómo vamos a solucionarlo. Y esto es claramente lo que tenemos en web: JavaScript y HTML. El JavaScript aplica toda la lógica de cómo vamos a resolver nuestros problemas, mientras que el HTML simplemente va describiendo el problema. Pues aquí quiero una lista, aquí quiero una tabla, aquí quiero un div. El problema es que esa parte declarativa realmente no es. Utilizamos una lista, utilizamos una capa y lo convertimos en pestañas.
nadie, o sea, eso de ahí no le estamos sacando rendimiento realmente a esa parte de ahí. Vamos a ver un poco de código para ver diferencias entre lo que es un poco más la parte declarativa de lo que tenemos ahora con lo que nos vamos a encontrar luego después en Angular. He cogido la parte, el HTML. Si os dais cuenta, no he cogido el JavaScript, pero también es un poco aposta también para ver la mayor diferencia realmente que os vais a encontrar a la hora de ver Angular. Si vemos es el ejemplo del to-do que todo el mundo habrá visto de Adi Osmani, por ahí. Este es en jQuery. Tenemos el section, tenemos el header, y si veis, aquí hay muchos IDs y ya está. Y eso es lo que tenemos. Un ID, un placeholder por ahí para rellenar, y luego aquí una capa vacía que de entrada ya sabemos que ahí eso ahí se va a rellenar y se va a poblar. Lo he recortado realmente porque si vais a la parte original, más abajo utiliza los templates, un nodo de template que no va a ser renderizado, que luego después él renderiza y lo... Déjalo pulsar un rato, a ver. ¿Se pone? Sí, ya está. Aquí lo vamos a ver, directamente me he ido aquí porque se me había olvidado una parte, y es que Angular directamente dentro de la parte de lo que es controlador, que realmente no tiene casi nada que ver con el controlador de Backbone, por ejemplo, a lo mejor que puede tener, o algún otro por ahí, otra librería, es que el controlador va asociado a un nodo de HTML. ¿Eso qué realmente qué nos aporta? En el que los métodos o atributos que vayamos a tener dentro de nuestro controlador tienen un ámbito, realmente, tienen un alcance. El mismo alcance donde está el elemento de HTML. Por aquí, por ejemplo. Realmente los métodos o los atributos no están desperdigados por el Windows. Las funciones no es que estén por ahí sueltas, que era lo que realmente el motivo por el que siempre se ha dicho de no tener JavaScript dentro del HTML, o que no utilicemos directamente una llamada a un método dentro de un onClick. Y era porque no había ningún orden. Entonces, aquí aunque veamos nombres de funciones o como si lo estuviéramos utilizando, no está llamando directamente. En el medio tiene un render que realmente va a coger toda esta parte de aquí y ya va a llamar al scope que tenemos dentro de nuestro controlador. Pero luego después, si seguimos un poco leyendo la parte de HTML es muy descriptiva en todo lo que va haciendo. No hay nada que nos haga falta realmente irnos al JavaScript para saber lo que está haciendo esto de aquí. Si vemos, por ejemplo, el input, el primer input, lo está asociando a un modelo que vamos a tener dentro de nuestro controlador, y él por detrás, solamente con asociarlo a nuestro modelo del controlador, ya nos va a añadir ciertas funcionalidades que nos van a ahorrar a nosotros, como por ejemplo es rellenar el valor de este input de aquí, cambiándolo en nuestro modelo. Nosotros tenemos nuestro controlador y le decimos, oye, el modelo este ahora vale tal. Él va a saber que ese modelo está asociado a un input dentro de la vista y automáticamente lo va a actualizar. Y una de las cosas que os vais a llevar, os va a traer un poco de cabeza, es que da la sensación de que no es un observer pattern. No hacemos un set al check y luego le pasa un valor. Él directamente es scope.alcheck igual tal. Lo primero que os diréis es de, vale, ¿y él cómo se entera de que ha cambiado este valor? Hay un poco de controversia de si es la mejor forma o no la mejor forma, pero realmente Angular tiene un render que está renderizando todo en nuestra parte de HTML, y tiene un proceso intermedio que es la parte del renderizado, y constantemente con cada evento de que vaya sucediendo él ve los valores anteriores de nuestro objeto,
con el valor nuevo. Si ve que hay algún cambio, lo va a añadir aquí. Y eso de ahí pasa con muchas partes que tengamos todo lo que sea modelo. Al principio es un poco difícil de entender porque realmente son metodologías o patrones que hasta ahora no hemos explotado y que en un principio cuando lo vemos, yo al principio tardé como 2 o 3 días, tuve que leer bien el código para saber exactamente cómo funcionaba, porque es muy engorroso. Si tú lees el código de Angular no te vas a enterar cómo lo está haciendo hasta que ya te das cuenta de los ciclos y demás. Luego después vamos viendo que tiene las partes de lo que os decía, de extender nuestros elementos de HTML. Aquí por ejemplo están todos metidos dentro de atributos, pero realmente es por lo que os comentaba de la parte de estandarización también. Una de las partes de atributos que llaman mucho la atención es el NGRepeat. Hago un inciso, Angular a esto le llama directivas. Todo lo que esté relacionado con el DOM, que sean partes gráficas, que vayamos a modificar una funcionalidad del DOM, ellos le llaman directivas. Entonces, esta directiva, por ejemplo de NGRepeat, va a iterar sobre un modelo cuantas veces necesite. Pero es que además, si utilizáis Linux, los patrones de filtro sonarán mucho. Aquí hace eso exactamente. Filtra nuestro modelo y va rellenando cuantas veces necesite. Esto al principio es un poco duro de entender o nos parece una buena idea, pero realmente es muy difícil de asumirlo. ¿Por qué? Porque el controlador realmente está haciendo lo que un controlador debería hacer: resolver toda la parte lógica. Y lógica no quiere decir componentes de UI, porque si os dais cuenta, yo creo que hay muchísimo JavaScript que solamente está relacionado con componentes de UI nada más. No es una lógica, no voy a hacer un filtrado. Sí, accedo a base de datos, traigo un modelo, colección, borro, añado. Vale, sí, pero casi la mayoría del JavaScript está más relacionado con UI que con lo que es realmente la lógica que tiene que tener un controlador. Luego después, dentro de esta parte de aquí, vamos a darnos cuenta de una cosa un poco peculiar. Y vemos que la parte del texto que está dentro de este nodo está entre base. Y él lo que va a hacer es, como está analizando constantemente nuestros nodos, va a reemplazar, dice, vale, esto de aquí es un template. Entonces, voy a reemplazarlo por el valor que tenga. Evidentemente va a crear un spam por ahí y le va a añadir, ¿vale? Vendría a ser como una especie de mezcla de los templates HTML que no se renderizan, que os comentaba que podrían utilizar, por ejemplo, Backbone o jQuery, con lo que es el propio HTML, pero no lo está poniendo dentro de un elemento aparte que no va a ser renderizado por el DOM o lo que sea, no. Él directamente, aparte de simplemente añadir ese elemento, le va a añadir todos los eventos para poder capturar nuestros cambios que hayamos hecho en el controlador de ese modelo, para poder añadirlo aquí. Realmente le está sacando todo el partido a la parte de HTML, lo que vendría a ser la parte de template realmente. Yo sinceramente creo que va mucho más allá de los templates que hemos tenido hasta ahora, porque los templates que tenemos ahora no dejan de hacer un replace. Hacen un replace y ese nodo se queda ahí, estático. Fin, ya no tienes acceso a él a no ser que recorras. Todo el mundo añade los eventos ahora mismo. Nunca le pones bueno, ahora sí, yo creo que ya te lo hace automáticamente jQuery, pero tenías que manejar los eventos para que los siguientes nodos que añadieras pudieras acceder a ellos en las siguientes veces, aunque se vayan insertando en tiempo de ejecución. Aquí no, aquí añade el nodo y lo vincula al modelo que tú le hayas puesto dentro del controlador.
Por eso yo creo que es una de las partes más importantes. Luego después, las funciones pues estarían definidas dentro de este controlador de aquí. Si el controlador estuviera aquí, pues solamente dentro de este elemento solamente podríamos acceder a los métodos o variables que tenga ese controlador, pero los demás, de aquí para arriba o de aquí para abajo, no serían visibles, no tendrían nada que ver. Pues por eso también hay tener en cuenta cuando vayáis a practicar y demás, hay un plugin dentro de Chrome que viene bastante bien y que nos va a ayudar a ver los alcances del scope, que es el AngularJS Batarang, me parece que se llama. Porque al principio, cuando vayamos a ver esos temas de los scopes, de los alcances de variables dentro del HTML, cuestan un poquito de entender y muchas veces no vamos a ver cómo lo estamos viendo y demás, mientras que ese componente de ahí nos va a ayudar mucho. No hago una intro porque la verdad que tiene mucha chicha. A lo mejor alguien en algún momento pues se comienza a preguntar, oye, entonces Angular es mejor o peor que jQuery. Podríamos compararlo con Backbone, a lo mejor también, con Knockout, con alguno de estos. Y realmente no es ni mejor ni peor. Realmente no tiene nada que ver. Diría que está a un nivel de abstracción un poco más alto todavía, porque no está pensado para hacer las aplicaciones, mientras que Backbone y jQuery tienen otra funcionalidad. Si quisiéramos hacer una aplicación en cualquier momento, tenemos el DOM, añadimos nuestro JavaScript y lo siguiente que hacemos automáticamente todo el mundo es añadir en jQuery. Y esto es el entorno de trabajo que todo el mundo utiliza. ¿Por qué? Porque jQuery ya prácticamente es la librería de facto para acceder al DOM, porque lo hace muy bien, tiene unos niveles de rendimientos muy buenos. Yo creo que ahora mismo sin jQuery, pues además de o el símil que pueda haber por ahí, como puede hacer underscore o algún similar, no nos imaginamos accediendo al DOM directamente. Angular hace lo mismo. O sea, Angular dice, oye, si jQuery hace muy bien la parte de acceder al DOM, ¿para qué lo vamos a reescribir? Utilicemos jQuery. Si vais a mirar el código dentro de Angular, si os vais a la línea 1009, lo que hace realmente es buscar jQuery. En caso de que no esté, él tiene implementada una pequeña librería que me parece que está basado en jQuery Lite, me parece que eso puede ser, y prácticamente es un copy-paste, lo tiene dentro. Es un jQuery Lite y se lo va a añadir a Angular.element. Cuando estéis utilizando siempre Angular.element, si habéis incluido jQuery, es jQuery. No hay ninguna diferencia. Si no habéis incluido jQuery, si vais a la documentación, vais a ver la lista de métodos que tiene, que son los básicos. AddClass, Remove, AddData, Parent, todos los que es básico realmente en el día a día que utilizamos, lo tiene. A lo mejor no tiene unas cosas un poco más complejas, pues se va. Lo tienes que tener con el tiempo, ¿no? Que me la han dejado. No cuesta 15 minutos, como máximo. Entonces, si vais a ver que hay mucha iteración con la parte del DOM, ni os molestéis, porque está totalmente limitado. Hay gente que sí, luego al final cada uno puede hacer un poco lo que le apetezca realmente. Hay gente que sí que ha hecho algún par de juegos con Angular, que es que me creo mi etiqueta Mario y le añado car, y luego otra que sea paisaje y otra que sea árbol, y sí, puedes hacerla de ese modo, pero realmente no está pensado para ello. Puede que tengas muchas necesidades que no te va a ayudar para nada. Todas las demás, las que sean tipo club de listar y demás, yo creo que está bastante bien. Hay otra cosa realmente que quería añadir en esta parte de aquí, que por mi experiencia realmente he visto de los 2-3 meses que llevo con Angular, y es que en Angular, todo lo que os he contado realmente de
tiene la filosofía de que hay que extender el HTML, tenemos que aprovecharnos de la parte de HTML, hay que utilizar la programación declarativa y sacarle rendimiento al HTML, tiene un pequeño inconveniente, de que como ideología está muy bien, pero no está a la altura de competir con un jQuery ahora mismo. ¿Por qué? Porque vais a tener que picarlo a mano todos esos componentes de gráficos que hay. Lo más parecido actualmente es una librería de UI, es Angular UI, que está muy bien, pero puede que se os quede limitadas. Y ahora mismo, personalmente, es la única pega que le veo a Angular, que está todo por hacer. Componentes que vayáis a ver por ahí, de tickets, grids, sobre todo grids, que son bastante complicados, me parece que llevan como 4 meses intentando hacer el grid en Angular UI, pero más que nada porque es complejo. ¿Sabes? Todo lo que sea una iteración muy compleja de lo que es el elemento, Angular actualmente no lo tiene. Angular tiene muy poquito tiempo realmente y la acogida que está teniendo es buena, pero todavía no se ha picado esa parte de ahí. Por lo que si lo vais a utilizar en un proyecto relativamente grande que vaya a tener más que nada para aplicaciones de intranet, que puede ser listar colección en una tabla, crear mi formulario, levantar un pop-up y hacer esto, puede que os encontréis con la barrera de que no está el típico de me busco el componente tal y me lo traigo, sino que vais a tener que hacerlo vosotros. Y eso es tiempo, y el tiempo es dinero. Entonces, por lo cual, por muy buena ideología que tenga, puede que no os convenza demasiado. Yo creo que ahora mismo es la principal limitación que le veo a Angular. Así que no sé si tenéis alguna pregunta. ¿No? Jimmy, yo sí. ¿Podrías enseñarnos el código del To Controller para hacernos una idea de cómo quedaría JavaScript en realidad? Porque me da la impresión que no va a haber ningún on, ningún trigger por ahí. Claro, muy buena, sí. Ah, no, lo tengo aquí. Vamos a ver solamente el controller, si así de menos os explico. Este es un controller. Si os dais cuenta, pasa lo que os comentaba, que aquí no vais a ver ningún $element accediendo al elemento o a un nodo, porque ya está definido realmente en el HTML. Hay un cambio de mentalidad. Normalmente nosotros desde JavaScript decimos, voy a coger este elemento del DOM, me lo voy a traer y lo voy a modificar, lo voy a añadir eventos, voy a crear. En Angular no, en Angular es al revés. En Angular lo escribo en el DOM y desde el DOM digo, voy a utilizar este método, voy a estar asociado a este modelo, y el controlador simplemente tiene que añadir esa parte de lógica nada más. Es también un cambio de chip, yo creo que bastante importante, o al principio da muchos dolores de cabeza porque no es a lo que estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a que en el HTML estemos haciendo referencia al JavaScript. Estamos acostumbrados a que desde el JavaScript hacemos referencia a los elementos que hay en HTML. No hay ningún $event realmente, o sea, un $class o lo que sea realmente. Angular, bueno, aquí también si eso os cuento un poquito más de cosas. Introduce un nuevo concepto que es la parte de scope, que es lo que os comentaba antes dentro del controlador. Nuestro controlador tiene un scope, las directivas tienen un scope, entonces el ámbito de variables realmente está bastante bien acotado y yo creo que lo hace bastante bien. Hay otra cosa que hay que tener mucho en cuenta dentro de Angular en los controladores, bueno, en los controladores, en las directivas y en casi todos, y es desde este punto de aquí hasta este punto de aquí, que viene a ser el injector, el dependency injector que utiliza Angular, que yo creo que es una maravilla, pero tiene para mí un gran defecto, que hay muchas maneras de utilizarlo, y esta primera manera para mí da más lugar a confusión que a aclarar algo, y eso que esto es un ejemplo oficial que ha hecho la propia gente de Angular. Si os dais cuenta, le pasa los parámetros por aquí arriba
Y yo podría cambiar este de aquí, ponerlo aquí, este de aquí, ponerlo aquí, y va a seguir funcionando igual. Y en principio parece muy cool o muy guay de decir, joder, qué bien, me lo resuelve igual, no importa dónde lo ponga. Y el problema es que una de las implementaciones utiliza el sistema de reflexión, o de reflector, y es que va haciendo try catch. Yo hago un try catch y cuando peta el catch lo leo y veo qué dependencia no está resuelta y me voy a mi injector y la busco. Si no está ahí, ya te devuelvo el error de verdad. Si no, la defino ahí y la voy añadiendo en esa parte de ahí. Da mucho lugar a confusión. Hay otra parte en que más o menos en otros puntos vais a ver en este segundo parámetro, en vez de una función, que es un array, los primeros elementos del array son los valores que vamos a tener en nuestro controlador, y nuestro controlador, que sería la función, a la derecha del todo, al final. Y ahí sí que te mantiene el orden de lo que tú le hayas puesto. El orden de los primeros elementos de ese array con el orden que tú tengas dentro del controlador sí que tiene que ser exactamente igual. Porque una de las cosas que también tiene esta parte de aquí, que es un gran inconveniente, que si lo minificáis, peta. ¿Por qué? Porque ya ha cambiado el nombre estos de aquí. Ya no se llaman igual. Entonces él con ese nuevo nombre va a utilizar el reflector, se va a ir al inyector y no tiene nada que ver. Es un nombre que no existe. Entonces, ese es uno de los problemas, para mí personalmente, que tiene la parte del inyector, que hay muchas maneras de solventarlo. Este es el modo más extendido que hay en casi todos los ejemplos, que a mí me ha dado más dolor de cabeza que ayudarme realmente. Y a partir de ese momento siempre los pongo en un array, porque es mucho más claro, mucho más entendible. Sé lo que le estoy pasando y le llamo como quiero. Yo le paso los primeros elementos en el orden que yo quiero y se los paso. Otra cosa que tiene la parte del inyector es que realmente podemos pasarle todos los elementos de aquí que tengamos por ahí de dependencia, pero realmente no hacen falta. Solamente hacen falta dos, que son el scope y otro que se llama el inyector, que es $injector. Y con el inyector me lo traigo. Que al final, si miráis el código de cómo funciona el inyector, hace exactamente eso. Veo el nombre y hago injector.get location y me lo trae. Si os vais cuando defináis el modelo cuando creáis la primera aplicación, buscáis el inyector y lo definís, vais a ver que ahí está todo. Ahí es donde se guarda todo. Por eso yo solamente utilizo array, scope, coma, injector, función, scope, injector. Y hago injector.get root scope, injector.get location, y voy trabajando por ahí. Para mí está bastante bien. Realmente, o sea, mola. Pero al principio es un poco dolor de narices, no ayuda mucho realmente. Más cosas que pueden ser un poquito más interesantes. No. Si os dais cuenta, todo el rato está utilizando muchísimo lo que es scope, y es porque realmente es la manera de irle enviando los métodos, las variables a la parte del HTML, y lo que hagamos referencia en el HTML es donde vamos a ir viendo scope, va añadiendo métodos y ya está. Y es que realmente Angular es tan grande que no... No, sí, a mí me queda más claro así, haciendo eso. Dos preguntas, una rapiditas. En Backbone tienes, como has dicho que está habilitado también a CRUD, tienes fetch, save, update y todas estas cosas que tienes preimplementadas que son muy cómodas. Entonces defines un path y ya hace todas las colecciones, lo va generando eso. También está implementado... Aquí en Angular hay una utilidad que se llama... No, aquí utiliza local storage, que se llama resource, que se llama resource, que realmente hace exactamente eso mismo. Le pasas pero eso está implementado en la parte de servicios, porque distingue muy bien todo lo que es
nuestro controlador, las directivas y luego después te deja añadir servicios, que vendría a ser como crear tu propia clase, por así decirlo, o una funcionalidad dentro. Y esa funcionalidad tú la puedes extender de resource, que a su vez extiende HTTP, y lo que hace realmente es que tú le pasas una URL de una API REST y él se encarga de añadirte los métodos de update, de delete, de save, de query, remove y delete, que va a ser un put, post y demás. Lo único que te va a cambiar es la cabecera, nada más. Esto dentro del modelo, entiendo. No, al principio es un poco ahí que por eso digo que tiene muchas diferencias. ¿Dónde lo tengo? Aquí local storage. No, pero es que no, en este de aquí no tiene un ejemplo, si no te lo enseñaría, pero realmente no tiene un modelo tal cual. Te va a devolver, por ejemplo, cuando utilizas resource, te devuelve lo que te está devolviendo el servidor. No hay ningún objeto por ahí en el medio. Si tú quieres tener un modelo como tal, puedes crearlo con el factory y hacer un singleton de toda la vida y devuelve. La definición es inyección y... Es distinto, no tiene nada que ver. O sea, me refiero, vas teniendo inyección de ciertos elementos. Claro, porque el require lo que te hace es cargarte de una manera síncrona un HTML que tú tienes por ahí, mientras que el injector de aquí no, tú lo tienes que definir y tiene que estar. O sea, tienes una definición tuya. Exacto. Ese es un JS tuyo que Sí. Sí, de hecho, creo que no sé si por aquí está en la versión de AMD, no. Esto sería lo más parecido al require, y ellos utilizan otro, que es más minificado, y tú te vas cargando las dependencias externas que tú tengas, las traes, pero las tienes que definir. O muchas veces esa misma carga de los scripts automáticamente se definen dentro de Angular y ya están accesibles. Pero no tiene nada que ver con el require realmente. Imaginaros un objeto donde se van a ir definiendo instancias de todas las clases, funciones que vosotros queráis tener. Si no están ahí, las define. Que ya están definidas, te devuelve la misma. Te devuelve la instancia de lo que esté creado. ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, yo tenía una pregunta que es un tanto específica porque, bueno, o sea, llevo valorando el framework ahora como una semana y poco, y bueno, tampoco sé si habrás contado algo en ese sentido porque llevo un poco tarde. Pero bueno, me he encontrado una limitación que no sé si viene por una limitación del framework o porque todavía no sé muy bien cómo funcionan las cosas, pero digamos que tú tienes como la directiva esta de Engine View, en donde puedes coger y tener varios botones y en función de que pinchas inyectar ahí una vista. Me encuentro una limitación que es que no puedes tener dos Engine View en la misma página. Entonces no sé si tú has desarrollado algún caso que tenga... Hombre, primero habría que ver por qué quieres tener dos Engine View. Pues por ejemplo porque tengo una primera vista principal y luego dentro de esa quiero tener otro módulo que es dinámico. Y quiero definir ahí otra vista que vaya como al enrutador este que declaras claro. AppJS y es que hay otra vista. Imagínate el Engine View, que coges un elemento de HTML y le añades el evento de la URL. Cada vez que cambie la URL, lanza unos eventos. Entonces tienes, al final, si tú pones dos Engine View, si te dejara, te va a pintar lo mismo en los dos lados. Sí. Porque él no va a saber distinguir qué controlador le has asignado a uno y qué controlador le has asignado a dos. Le estarías asignando dos controladores a una misma ruta. Claro, pero digamos que tú podrías tener un bloque con un acotado a un controlador y otro bloque acotado con otro controlador. Claro, puedes tenerlo, nadie te obliga a tenerlo. Yo de hecho suelo tener el típico de arriba de lo que es la parte del usuario y demás, es un controlador, pero no está asociado a ninguna ruta. Claro, pero es así, yo en el mismo HTML tengo dos controladores y cada uno tiene un engine view de esto. Es que no, el engine view para lo único que te vale es para asociarle un controlador a una ruta.
y lo que te va a hacer es renderizar, porque tú, aparte de añadirle el controlador, tú le añades un HTML, te lo va a pedir, te va a pedir un HTML, ya sea una referencia a un elemento que tengas por ahí, o que lo vaya a cargar, o que directamente le pones ahí a pelo el HTML dentro. Entonces el controlador está pensado un poco para ello. Que digamos que yo quiero tener como dos bloques y meter como vistas parciales en cada uno de esos bloques. A lo mejor te puede venir bien por ahí utilizar los broadcasts. Es realmente uno de, o sea, si queremos comunicación entre lo que vienen a ser diferentes controladores, o Bueno, que eso tampoco me interesa que se comuniquen, simplemente lo que quiero es tener como una vista mucho más avanzada. O sea, no quiero Yo hasta ahora un solo bloque y tener que pintarlo cada vez que hago una petición para cargar nuevas cosas en la vista. Vale, mira, yo lo más parecido, yo hasta ahora en principio no me he encontrado esa necesidad. La necesidad más parecida me la he encontrado a principio de esta semana, y ha sido de que la URL le paso parámetros, y una parte de esos parámetros lo único que cambia es un elemento muy pequeño. Lo que tiene que hacer es reescribirme el NGView, para que si empiezan por el mismo bloque del root es igual al anterior, no me lo renderices, simplemente pásamelo al scope y él ya se va a encargar de hacerlo, porque realmente no renderiza. Pero vamos, me lo he tenido que reescribir yo, no he sabido solventarlo de otra manera. Pregunté por ahí por la lista de correo. Os recomiendo que os apuntéis a la lista de correo, porque realmente yo creo que es de las pocas comunidades donde la gente que te responde es gente que controla mucho, es gente de la propia Google, o los de, me parece que está ahí el que hace el de Angular UI, que prácticamente yo no sé si hace 10 o 15 respuestas por día el pobre, no sé dónde saca tiempo, pero da unas respuestas muy bien detalladas y que ayudan bastante. Así que si tienes una duda muy específica, Encontrar una manera que es un poco un hack para poder hacer esto que te cuento, pero no me gusta nada, y me parece que si solo puedes tener un engine view en tu HTML y está enfocado de esa manera, pues es una limitación muy por eso, importante. yo al principio cuando descubrí Angular, la primera semana me parecía una estupidez muy grande. Y creía que tenía un mogollón de limitaciones. La segunda semana ya me parecía bien, pero limitado. A partir de la tercera te vas dando cuenta que hay muchas formas de solventar el mismo problema de diferentes puntos. Entonces, a lo mejor si vas conociendo un poquito más, puede que te encuentres una solución, pero que se ataca por otro lado, realmente, ¿sabes? O directamente preguntar también en la lista de correos, que seguro que te ayudan, ¿no? O al menos a mí me ha ayudado mucho. ¿Tenéis alguna otra preguntilla? Bueno, pues nada, espero que la próxima vez que os pongáis con Angular os caiga igual de bien que a mí, que la verdad que me he vuelto bastante fan de Angular. Y cuando cuelgue los slides, por si alguno quiere empezar a ver, os he puesto también una lista de por lo que yo creo que se debería de empezar, que uno es la parte del tutorial oficial, donde te quedas con 50.000 preguntas en la cabeza, porque no entiendes muy bien. La segunda cosa que hay que leer ya una vez hecho el tutorial para entender muchas cosas es la parte del ciclo de vida de las aplicaciones Angular, porque sí, es bastante importante entenderla, nos va a ayudar mucho, ¿vale? La segunda parte es lo que se comentaba de los scopes. Hay que entender bien a qué se refiere con los scopes, porque lo vamos a ver muchísimas veces por ahí y está bastante bien entenderlo. Luego el dependency injector, leerlo tiene ahí su cosilla. La parte de los módulos, y por último las directivas. Que las directivas habría que dar una charla como mínimo de una hora, porque tiene bastante tela, la verdad. Y nada, muchísimas gracias por venir y espero que os haya servido a todo el mundo.